Comenzamos. Vamos a rezar, pues, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos a la Padre, Virgen que ore para que venga el Espíritu Santo, para que podamos entender el mensaje de Jesús, especialmente en estos días de Cuaresma. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, Dios, ahora y en la ahora hora y en la- de... Amén. Amén. Buenas tardes o noches. Buenas Quiero tardes. hablar primero un momento del Evangelio de la semana pasada, después del de esta semana, porque la semana pasada no hubo clase, ¿no? Y recuerdan que el Evangelio era cuando vieron a Jesús, le dijeron que Pilato había matado a un grupo de Galileos. Y después Jesús les dijo, y también una torre se cayó y mató a 18. Pero dice que Jesús estaba hablando de cómo la gente entendía las señales de los tiempos. De ustedes saben cuándo va a llover, cuándo va a hacer calor, todo eso, y no se dan cuenta que hay un calendario de Dios y ustedes no se dan cuenta. Y dice, están ustedes ciegos. Y entonces, pues, les dice Jesús, miren lo que está pasando entre ustedes. Dice, le dijeron que Pilato había matado a un grupo de personas y Jesús no deja, no muerde el anzuelo a ver si iba a denunciar a Pilato, a los romanos, así. No, le dice, aprendan una lección que usted también les puede pasar lo mismo. Sí, Pues cámara. Galileos ya llevaban fama de ser revolucionarios y Pilato tenía allí a la entrada del templo tenía policía romana y los galileos iban a ofrecer un sacrificio, seguramente insultaron a los soldados romanos, los soldados romanos entraron dentro y los mataron. Mezclaron la sangre de los galileos con la sangre de las víctimas. Y después Jesús dijo, pero también otros, eh, cayó una torre y murieron 18 y no eran peores que la demás gente. Si y ustedes no se convierten, les pasará lo mismo. ¿Y qué es la conversión? Fíjense, Jesús nos estaba avisando que el mundo que estamos es un mundo malo, que hay matanzas, hay crímenes, hay todo. ¿Y qué es lo que aprendemos de lo que pasa? Ve en la televisión, enseguida que pasa un accidente, buscan a ver quién tuvo la culpa. A ver, o se cae un edificio, a ver quién, porque lo hicieron mal, etcétera. A ver quién lo va a pagar. Si están buscando eso, en vez de pensar las pobres víctimas inocentes. Y el mundo está lleno de víctimas inocentes. Y solamente cuando mueren niños hacen, pues han muerto 4 niños, como si fuera una cosa. Y están matando niños a todas horas en este país. Y entonces Jesús dice que miremos la cosa desde las perspectivas de Dios, que tenemos que estar siempre preparados porque el mundo no va mejorando. ¿Ve? El mundo está bajo el pecado. Mientras no acepte todo el mundo el Evangelio, el mundo está mal. Y sin embargo, Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo. Y no al mundo porque el mundo era bueno, ¿no? Porque el mundo estaba mal. Y mandó a Jesús con un mensaje para cambiar el mundo. Y Jesús quería cambiar el mundo y los primeros que estaban en contra eran los que le escuchaban allí, fariseos y todos esos, que no querían oír el mensaje de Jesús. Y entonces Jesús venía a crear un mundo nuevo, que acabe ese mundo de violencias, todo eso. Pero nosotros no queremos que acabe, porque ve, está envuelto el dinero y los que fabrican armas quieren vender armas, etcétera. Y vamos a tener que vivir en este mundo malo. Y Jesús vino para salvar al mundo y lo crucificaron. Y también nos pueden crucificar a nosotros. Jesús no traía una solución directa. Decía, tenemos que estar preparados. En el mundo de hoy, el mal puede suceder a cualquiera. Y tienen que estar preparados siempre. Esa era parte, y el tiempo de Cuaresma es un tiempo de conversión. Y la conversión sería si el mundo aceptara el mensaje de Jesús, amor, perdón, misericordia, todo iría mucho mejor.
pero el mundo no quiere aceptar eso. Y Jesús vino a este mundo y se dejó matar, Jesús. Y los cristianos, si vas a ser buen cristiano, pues te van a atacar a ti también. Y Jesús nos pide que sigamos sus pasos hacia la pasión. Esto es tiempo de Cuaresma. Y eso era la semana pasada. Y hoy tenemos la parábola del hijo pródigo, ¿no? Y hoy he preparado mis notas para el sermón de mañana, con otra pequeñita, ¿no? Y fíjense, llaman la parábola, es, de todas las parábolas de Jesús, es la parábola más hermosa, Sí. la del hijo pródigo. Y, sin embargo, se habla mucho más del hermano mayor que del hijo pródigo, del hijo menor. Se habla que el hermano mayor no quería entrar, etcétera, y te ha servido todo, etcétera. Y la cuestión es, ¿el hermano mayor entró en una fiesta, sí o no? Mayor no lo hizo, ¿verdad? Pero cuando el padre le rogó que entrara, etcétera, ¿entró sí o no? Si no le dice, no, perdón, dice. Dice que esa parábola la dijo a los fariseos que criticaban a Jesús porque andaba con los pobres y comía con ellos. El capítulo anterior dice que Jesús fue a comer a casa del fariseo y lo observaban a ver si se lavó las manos. Jesús iba a casa. Ahora, para los fariseos no había problema, pero dice que comía con los pecadores, como si Jesús invitaba a los pecadores a su mesa. Y los pecadores, los fariseos estaban muy en contra. Y nos habla de esta parábola que habla más del hermano mayor que del menor. El hermano menor se fue a un país, gastó todo, se puso a cuidar cerdos y decidió convertirse, volver. Pero el problema es el hermano mayor, ¿no? Y nos cuenta que, como dirían, que hasta en aquel tiempo los fariseos y hasta ahora, la gente buena no entiende que Dios pueda querer a los malos. Y la gente buena ahora, la gente buena, los que se creen buenos, se llaman buenos, son tan malos como los fariseos. Se van fijando, aunque esos van a la iglesia y no están casados por la iglesia, que aquellos están divorciados, que aquellos son homosexuales o que sea. Están fijándose en todo porque todos son indignos de venir al banquete. Eso se meten, había que echarlos fuera. Y hay mucha gente que piensa así, ¿no? Que nosotros somos los buenos y ahí están los malos que se nos han metido en la iglesia, ¿no? Y entonces, pues, esta parábola vale también para esa gente buena de hoy, que se cree bueno y desprecia a otros que los consideran pecadores. Y pues dice que el hijo menor le pidió a su padre la herencia. Y en el libro de sabiduría dice que el buen padre tiene que dar la herencia solamente el día antes de morir. Que dé la herencia a sus hijos y muera en paz. Que no la dé antes. Es el libro de la sabiduría. Pero este padre, pues era un padrazo. Tiene el corazón muy grande. Y el hijo le pidió eso. ¿Y por qué la pidió? Quizás estaba descontento en casa de su padre, pues su padre lo obligaba a trabajar, etcétera, tenía servidores. Él quería tener una buena vida en su casa y fuera de casa. Y decidió marcharse. Y entonces se fue a un país lejano, lejos donde tenían cerdos, fuera de Palestina. Y dice que volvió. Pero, ¿por qué se convirtió? No tenía ninguna razón teológica ni religiosa, porque tenía hambre. Y eso, el hambre le movió. Y dice que hay gente que tiene todo, pero llega un momento que tienen hambre. Hay gente en este mundo que tiene de todo. Ese tenía dinero para gastarlo en fiestas y todo eso, pero después tiene hambre. Y en nuestro mundo, gente que tiene de todo muchas veces comete suicidio, porque
Lo importante es no con lo que tienes ahí fuera, las posesiones, lo que tienes, sino lo que llevas dentro, lo que tienes en el corazón. Es lo que cuenta, parte de la parábola. Y es lo que da felicidad, lo que llevas dentro. Hay tantos millonarios y artistas que se suicidan. ¿Por qué? Si lo tenían todo. Le falta lo más importante, que es lo que nos viene, Dios lo pone dentro de nosotros. Dice que volvió y volvió sin estar realmente arrepentido. Volvió porque tenía hambre y voy allí a ver si me dan de comer. Le diré, se preparó un acto de contrición. Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, no merezco ser llamado. Y dice que cuando volvió, dice, nos cuenta del padre, dice, que lo vio a lo lejos. Es como la historia de, ¿cómo se llama? De Tobías. Que Tobías cuando volvía dice que su padre lo vio a lo lejos, estaba esperando a ver, volverá algún día mi hijo. Estaba esperando a ver si cambia de opinión y vuelve. Lo vio a lo lejos. Y dice que se le conmovieron las entrañas al padre. Segunda cosa, lo vio a lo lejos. Se le conmovieron las entrañas dice, y corrió y le echó los brazos al cuello y comenzó a besarlo. Nos cuenta las acciones del padre, no nos cuenta del hijo. Y dice que mandó revestirlo con ropa de domingo, ¿ve? Con ropa elegante y todo eso, porque va a entrar en la casa del padre, ¿ve? Y aquí la gente, cuando va a la iglesia, antes decía, tenían que llevar el Sunday best, ¿no? Había que vestirse para el domingo. Ahora la gente unos van al gym y con la misma ropa van a la iglesia el domingo. Es una falta de respeto y etcétera, ¿no? El padre mandó quitarle la ropa que llevaba y vestirlo decentemente para estar en la casa del padre. Y los que vienen a misa el domingo, pues tenían que pensar un poco mejor. Y también los que vienen a misa durante la semana. Que aquí yo he visto en Saint Matthews gente que viene, mujeres con pantalón corto, que vienen en shorts y vienen a la misa y hasta vienen a comulgar. Eso es falta de respeto, en fin. Y pues comenzó el banquete, la fiesta, la celebración. Y entonces viene la segunda parte de la parábola. Llega el hijo mayor. Y oyó la música. Y les pregunto, ¿entró el hijo mayor, sí o no? Los fariseos nunca entraron. Porque le decía la historia a los fariseos para que se la aplicaran a sí mismos. Dice, el padre le rogó y Jesús estaba tratando de rogar a los fariseos. Nicodemo se convirtió, los demás no. ¿No? Y dice, entonces, ¿por qué? Porque el hijo mayor decía, el padre tiene que castigarlo, después de todo lo que ha hecho, cómo se ha portado. Y hay mucha gente que creen que a los pecadores, los que ellos consideran pecadores, antes de que se arrepientan, hay que castigarlos de algún modo, que hagan una profesión de fe pública o algo así, ¿no? ¿Quién sabe? ¿No? Porque mucha gente hasta ahora creen en un Dios castigador. Esa gente tenía que aferrarse a Dios, que Dios tenía que castigarlos. Si vienen así, que los castigue Dios, se merecen un castigo de Dios. Y Dios lo que le interesa no es lo que lleva afuera, sino que llevas dentro. Es un Dios misericordioso y no quiere excluir a nadie. ¿Ve? En la iglesia después hemos inventado que cuando mueren, dice, la gente pecadora no puede ir al cielo. Entonces hemos inventado el purgatorio. Y el purgatorio, pues claro, para que lo entendiera la gente sencilla, la gente ignorante, pusieron pues años en el purgatorio. Pero una vez sales de este mundo, ya no hay calendario, no hay años ni semanas ni nada. Entonces, si hay purgatorio, ¿cómo puede ser el purgatorio? El purgatorio no se mide por tiempo, ni por días, ni por años. Es un instante de conversión. ¿Ve? Yo lo explicaba en las clases de Biblia, que si alguien habla mal de ti, y no, tengo aquí yo, alguien habla mal de ti y pues
porque no te quiere. Y va diciendo cosas y cosas. Y después se entera que todos los favores que ha recibido venían de esa persona de quien estabas hablando mal. ¿Cómo se va a sentir ese que ha estado hablando mal de una persona sin saber que esa persona lo estaba cuidando y haciendo tanto bien? Cuando se entere de eso, le va a doler en el alma. Y cuanto peor habló, más le va a doler, ¿no? Y es un instante que eso a veces nos pasa, que nos hemos equivocado. Y cuando te das cuenta que te has equivocado, te duele. Y te puede doler mucho. Y más cuando se encuentra con Dios, pues el purgatorio puede ser un instante de dolor intenso, casi infinito, de conversión. Pero para que la gente sencilla lo entendiera, les decían, bueno, en tiempo de Cuaresma se daban 40 días de penitencia. Pues a los malos que hagan 40 años de penitencia en el purgatorio. Eran modos de entender desde el punto de vista humano, porque el Evangelio nos habla de la misericordia de Dios, que Dios es un Dios misericordioso, que no es castigador, ¿no? ¿Ve? Y ese hijo mayor, que es el fariseo, que siempre te ha obedecido. Los fariseos decían, nosotros ayunamos 2 veces por semana, hacemos todo, lo hacemos bien. El hijo mayor, hemos hecho todo, como si Dios les debe mucho, porque hemos hecho tanto bien. ¿Ven? Hacemos el bien, no porque Dios nos va a dar o para que Dios nos dé, sino porque Dios nos ama y porque amamos a Dios. Es la razón que debe movernos. Eso insiste tanto el Evangelio, pero somos tan humanos y la teología antigua había que ganarse el cielo, había que ganar méritos, etcétera. No, el cielo tiene un valor infinito, nadie se lo puede ganar, pero Dios nos lo regala. Y si Dios es tan bueno, tenemos que tratar de ser lo mejor posible. Es parte del mensaje de este Evangelio del, del buen samaritano, del hijo pródigo. ¿Ve? Y hay una poesía que seguramente ustedes la conocen muy bien. Los que rezan el oficio la tenemos una vez al mes. Sale esa poesía que unos dicen es de San Juan de la Cruz, otros dicen que es de San Francisco Javier. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, mi Dios, muéveme verte, clavado en esa cruz y escarnecido. Muéveme tus ventas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor de tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara. Y aunque no hubiera infierno, te temiera. Pero es que no tiene que moverse el amor de Dios, no el temor. Y mucha gente hace van a misa el domingo, pues si no me voy al infierno, pues tienen miedo. Tiene que moverse el amor. Y hacer esta parábola es para hacernos reflexionar en ese amor que es tan bueno y que cómo vamos a responder a ese amor de Dios, amándonos unos a otros y aceptando a todos, no poniendo barreras, a que todos vengan al banquete. ¿Ve? Entonces, el hijo mayor hubiera ido al banquete con tal de que no entre el menor y no se da cuenta y le dice, ese hijo tuyo vuelve y lo dejas. No dice mi hermano, vuelve. No, no lo ve como hermano. Ese hijo tuyo lo dejas entrar. No tiene idea de que son hermanos. El que no ve a los demás como hijos de Dios no es hijo de Dios. Eso es terrible. ¿Ok? Bueno, eso hablando de las lecturas del domingo pasado y del domingo de este domingo, que en el mundo de hoy va a seguir habiendo accidentes, crímenes y todo, y es el mundo que Dios ha amado. Y Jesús vino aquí para cambiarlo y lo crucificaron. Y nosotros también estamos en un mundo malo. Claro, siempre había el padre, ¿cómo se llamaba aquel? El rosario por un mundo mejor. ¿Cómo se llamaba aquel padre? Un padre que fue predicando por el mundo, la campaña por el rosario, por un mundo mejor, ¿no? ¿Cómo se llamaba el padre? No, No. por un mundo, bueno, de formas. Sí, el mundo mejor
el mundo va a seguir mientras no acepte el Evangelio. Jesús vino a terminar con el mundo del pecado. Y los pecadores van a estar siempre entre nosotros y con nosotros. Y nosotros somos pecadores, y el que diga que no, miente. Lo dice San Juan. Vamos pues al capítulo, vamos terminando el capítulo 5 de San Juan, donde Jesús habla de que llega la hora, dice que en que los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre, Hijo de Dios, en el capítulo 5, versículo 25, ¿no? Y los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. ¿Y cuál es la prueba de eso? La prueba viene en la parte paralela del Evangelio, para que vean ustedes que el que escucha mi palabra tiene nueva vida. Yo le voy a hablar a un muerto, va a oír mi palabra y se va a salir de la tumba. Si Jesús resucitó a un muerto, porque dice que el que oye su palabra tiene vida, nosotros cuando oímos la palabra de Jesús tenemos una vida nueva, que es lo que Jesús nos prometía. Y pues que es increíble. Pues mira, Jesús sacó a un muerto de la tumba para que creas que has recibido una vida nueva que nos ha dado Jesús. Y aquí está anunciando ya lo que va a pasar con la resurrección de Lázaro. Y dice, y no se dediquen a juzgar y a condenar. Ya habla mucho de eso, ¿no? Y, en fin, después del capítulo 5, al final habla otra vez de Juan Bautista, ¿no? Que fue el que les trató de abrirles los ojos. Y a Juan Bautista lo mataron. Y bueno, y era el precursor de Jesús. A Jesús lo van a matar igual. Pero vamos al capítulo 6, la multiplicación de los panes, que en cierto modo anuncia ya lo que va a dar en la Eucaristía, ¿no? Multiplica los panes y vamos a leer fijándonos en detalles, ¿ok? Porque la leemos sin darnos cuenta. Dice, capítulo 6, dice, después de esto, de hablar con los judíos ahí en el templo, capítulo 5, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea. Si está en Jerusalén, de Jerusalén se fue a la otra orilla del mar. Es como si estuviera en Galilea y se cruza el mar. Desde Jerusalén se fue a la otra orilla del mar, de Tiberíades. Y dice, y mucha gente le seguía, porque veía las señales que realizaba en los enfermos. Entonces va a la orilla del mar, mucha gente le seguía. Y Jesús subió al monte y se sentó. Fíjense, va a ser el milagro en el monte. El lugar donde Dios nos da los alimentos, el pan de vida, nos va su palabra, siempre es en la montaña, ¿no? Dice, subió al monte y se sentó en compañía de sus discípulos. Ve, en San Lucas es el sermón este, que sería el pan de vida, sucede en la llanura. Aquí Jesús da el sermón de la Eucaristía en el monte, porque es algo que viene de Dios, de arriba, ¿no? Y se sentó. Era próxima la Pascua, fiesta de los judíos. Estamos a 6 meses de Pascua, de Semana Santa, que es cuando dará el pan, ¿no? La última cena. Y ya cuando las bodas de Caná dice que estaba cerca la Pascua. Desde el capítulo 2 al capítulo 6 ha pasado un año. Porque dice, cuando Caná era la fiesta de Pascua, después fue a Samaria, se fue por todos sitios, ahora está de vuelta en Jerusalén. Y esa vez la fiesta de Pascua, fiesta de los judíos. Y al levantar los ojos, capítulo 6, y ver que venía a ver mucha gente, dice a Felipe, ¿dónde vamos a comprar panes para que coman estos? Esto lo decía para probarle, porque sabía lo que iba a hacer. En San Juan, cuando escribe Jesús, es un Jesús resucitado que lo sabe todo. Aunque en la tierra Jesús iba como nosotros, ¿no? Era como nosotros. Y Felipe le contestó,
200 denarios de pan no bastan para que cada uno tome un bocado. Y uno de sus discípulos, Andrés, siempre son Felipe y Andrés. Felipe es el que lleva a Natanael a Jesús, Andrés es el que lleva a Pedro, son los intermediarios los que se encargan de llevar gente a Jesús, llevar gente a la fe. Y aquí Felipe y Andrés son los que se encargan de decir a Jesús, pues hay pan, puedes conectarte con la gente. Andrés, hermano Simón Pedro. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Porque en aquel tiempo también, cuando había multitudes, había vendedores ambulantes. Y estaba vendiendo esto. ¿Pero qué es esto para tantos? Y dice Jesús, hagan que se recueste la gente. Y va a repetir, recostados, recostados, recostados. Porque aquí ya San Juan tiene en mente, pues, el buen pastor. Jesús aquí va a hablar después que va a dar su cuerpo y su sangre en este sermón de la Eucaristía. Y el buen pastor es el que da su vida por sus ovejas, también se sacrifica, ¿no? Y Jesús es el buen pastor. Y el buen pastor hace que las ovejas, lo oímos en los funerales, ¿no? My shepherd is the Lord, in green pastures he makes me repose, ¿no? Y aquí dice que hizo que la gente se recostase y que había mucha hierba, estaba todo verde, está bien. Y se recostaron por los hombres, en número de 5.000. Y tomó Jesús los panes. Y después de dar gracias, siempre la Eucaristía, los repartió entre los que estaban recostados. Y lo mismo los peces, todo lo que quisieron. Cuando se saciaron, mandan recoger los trozos sobrantes para que nada se pierda. Desde entonces ve en la misa el sacerdote con la patena, si queda un pedacito de la hostia, algo en el cáliz, hay que recoger todos los pedacitos. No hay que dejar, decimos, es el cuerpo de Cristo. No hay que dejar que nada se pierda. Y lo recogieron y llenaron 12 canastos con los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Sobraron 12 canastos, plan 12 canastos, sorry. Esta multiplicación es la primera multiplicación de San Marcos. También sobraron 12 canastos. En la segunda sobraron 7. Y dice que recogieron porque nada se pierda. Ve, yo a veces salgo a comer con un doctor que conoce Lupita, y él cuando vamos a comer nunca deja que nada se pierda. Aquí la gente en los restaurantes dice que en las escuelas tiran tanto pan, tanta comida. Y decimos, el pan nuestro de cada día, danos hoy, que nos dé pan de cada día, ¿no? Y dice que sobraron. Y al ver la gente la señal que había realizado, decían, este es verdaderamente el profeta que iba a venir al mundo. ¿Ve? Los judíos desde el tiempo de los macabeos esperaban un profeta. Habían vivido en la confusión. Porque la última vez que había habido un profeta había sido, pues, 300, 400 años antes. Y cuando tenían un problema decían, habrá que esperar que llegue un profeta. Dice, cuando Antíoco profanó el templo de Jerusalén, dijeron, ¿qué vamos a hacer con las piedras del templo, del altar? ¿Qué vamos a hacer? No vamos a poner de vuelta porque aquí han ofrecido sacrificios a los ídolos. Dijeron, vamos a enterrarlas en un lugar seguro hasta que venga un profeta y nos diga lo que hay que hacer. Se repite 2 veces en el libro de los Macabeos. Hay que esperar a que llegue un profeta que nos diga qué vamos a hacer. Escondieron pues esas piedras que habían sido consagradas. Y cuando la mujer samaritana se encuentra con Jesús, dice, no sé, veo que eres profeta, pero cuando el Mesías venga, yo soy. Estaban esperando un profeta que era el Mesías. Y aquí, pues, dice que la gente decía, este es verdaderamente el profeta que iba a venir, el Mesías. ¿Será? Eso decía la gente sin pensarlo mucho.
Y dándose cuenta Jesús de que intentaban venir para tomarle por fuerza, para hacerle rey, huyó al monte él solo. Entonces Jesús huyó, fíjense, multiplicó los panes en el monte. Jesús subió al monte y vino toda la gente y se sentó en el monte. Y allí es donde multiplica los panes, en el monte. Desde donde todo viene, lo bueno nos viene de la mano de Dios en el monte. Cuando veamos a la misa, dice la letra, la carta a los hebreos, nos hemos acercado al monte Sión. La misa estamos allí en el monte de Dios, el monte Sión, en la compañía de los santos. Y ahí Dios nos alimenta. Y la multiplicación de los panes en el Evangelio de San Juan sucede en el monte. La gente a veces piensa que era junto al mar, aquí multiplicó, porque oye, piensan en los otros evangelios. En San Juan todo lo bueno lo da en el monte. Y querían hacerlo rey político. Y Jesús huyó al monte él solo. Y los apóstoles se quedaron atrás. Pero si estaba en el monte, ¿a dónde fue? ¿A qué monte fue? A otro monte más alto. ¿No? Y pues entonces, dice, al atardecer bajaron sus discípulos del monte a la orilla del mar. Y subiendo a una barca, se dirigían al otro lado del mar, a Cafarnaún. Bueno, el mar son 5 millas, ¿no? O menos, hay 4 millas y media, está cerquita, no es un mar pequeño. Y soplaba un fuerte viento y el mar comenzó a encresparse. Y cuando habían remado unos 250 estadios, bueno, en mitad de camino un poco más, ven a Jesús que caminaba sobre las aguas y se acercaba en la barca y tuvieron miedo. Así lo cuenta San Marcos en la primera multiplicación de los panes, que Jesús después caminó por el mar. Y les dijo, yo soy, no teman. Yo soy es el nombre de Dios, ¿no? Que estaba prohibido. Y dice, no teman. Quisieron recogerlo en la barca, pero enseguida la barca tomó tierra en el lugar donde iban. En San Marcos dice que subió a ellos en la barca. ¿A dónde subió Jesús? Al corazón de ellos, a quitarles el miedo. Y cuando vieron que se calmó el mar, tenían más miedo todavía. Primero tenían miedo por el milagro. Segundo, ¿quién es este? Que San Pedro dice que se echó a los pies de Jesús, aparte de mí que soy pecador, de San Marcos. Entró un miedo religioso, que soy pecador, Jesús es santo. Bueno, y dice que enseguida llegaron al lugar. Parece que ni siquiera se subió a la barca, ¿no? Eso en San Juan. Hace el milagro más espectacular. Enseguida llegaron. Y al día siguiente, para que vean cómo exagera San Juan, porque pues, San Mateo dice que Jesús cruzó el mar y le seguía mucha gente, porque para San Marcos es más como el Éxodo, que Moisés cruzó el mar y le seguía todo el pueblo. Y San Marcos dice que Jesús cruzó el mar y le seguía mucha gente. Ay, pues cruzaron el mar con Jesús. Y allí Jesús les da el pan, como en el maná, en San Marcos. O sea, Jesús lo pone un poco más elaborado. De que al día siguiente, en el 6:25, la gente que había quedado al otro lado del mar vio que no había más que una barca y Jesús no se había montado con sus discípulos, sino que habían marchado solos. Entonces, ¿dónde se había quedado Jesús? Jesús se había ido en el monte y no cruzó el mar. La gente al menos no lo vio, que decía, cruzó de noche, ¿no? Pero llegaron las barcas de Tiberíades cerca del lugar donde habían comido el pan. Así llama el milagro. Cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún. La gente subió a las barcas, pues tenían allí la sexta flota del Mediterráneo, porque toda la multitud se metió en las barcas y llegan a Cafarnaún. Parece que Jesús está exagerando un poco, San Juan está exagerando un poco, ¿no? Que puede
toda la multitud va buscando a Jesús, los que habían comido el pan y no está Jesús, se meten en las barcas, toda la multitud se va al otro lado. Bueno, era más rápido ir dando la vuelta al lago porque era lago pequeño, ¿no? En fin, pero la gente va siguiendo a Jesús y dice que fueron a Cafarnaún en busca de Jesús, porque era Jesús donde estaba siempre, en Cafarnaún, no estaba en Nazaret. Y al encontrarle en la orilla del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo has llegado aquí? Pues, y va a repetir ellos, le dijeron. Y Jesús les dijo: en verdad les digo, amen, amen, I say to you. Cuando dice eso, una gran verdad. Ustedes me buscan no porque han visto las señales, sino porque han comido panes y se han saciado. Ustedes les quitó el hambre y buscan más pan que les quita la misma hambre. La mujer samaritana, Jesús dijo: el que beba el agua que doy no tendrá sed, dame de esa agua para que ya no tenga sed. Que no tenga hambre ni no tenga sed. Jesús ya le había dicho a la samaritana que el que beba el agua que yo dé y eso no tendrá sed, no tendrá hambre. Pero Jesús le dice: no busquen el alimento material, el alimento perecedero, sino el alimento que permanece para la vida eterna. Es otro pan. Y no sabemos ese pan. ¿Dónde está ese pan? Jesús va a decir: yo soy el pan. Y es lo que no pueden creer, que un hombre así dice: y cuando diga, quieren comer mi cuerpo y mi sangre. No, no somos caníbales. Lo entienden al pie de la letra, ¿no? Y es que Jesús es la palabra de Dios. Y a Jesús lo comemos cuando recibimos su palabra, ¿no? Y en la misa les dije otras veces que primero recibimos la palabra de Jesús, palabra por los oídos, y después a Jesús palabra, sacramento por la boca. Pues les decían que el que llega después del sermón no puede recibir comunión, porque hay que recibir al Jesús completo, al Jesús palabra por los oídos y al Jesús sacramento por la boca, ¿no? Y eso ha sido siempre la lección de la enseñanza de la Iglesia. Pero para que la gente sencilla que no lo entienda, les dicen: si llegas tarde no puedes recibir la comunión. Pero los que saben más teología, tenemos que recibir la palabra para poder recibir el sacramento. Y cuando uno llega tarde, pues yo el otro día casi llegué tarde, casi. Bueno, porque me cogió el tráfico y llegué un poquito antes del Evangelio. Y leí yo el Evangelio y el sermón. Dije: al menos he llegado para la palabra, ¿no? Sí, porque uno llega tarde y dicen: no, pues no. ¿Y quién estaba celebrando? Padre Martín. Es pecado llegar tarde y irse temprano, ¿no? Claro que sí. Por respeto, vamos a escuchar la palabra de Dios. Y tenemos que tener hambre de la palabra de Dios. Los que llegan tarde es que no tienen hambre de la palabra de Dios. Y si no tienen hambre de la palabra, no tenían que recibir comunión. Los que llegan tarde no tenían que recibir comunión. Eso es teológicamente hablando, ¿ok? Y ellos le dijeron, ¿no? Jesús les dijo que obren por alimento, no obren por alimento perecedero, sino porque el que permanece para la vida eterna, que os dará el Hijo del Hombre. Es su palabra, y la palabra es Jesús mismo, y la va a dar en el sacramento, en la parte paralela, ¿no? Después. Y ellos le dijeron, dice, ¿qué hemos de hacer para obrar las obras de Dios? Jesús les dijo: la obra de Dios, no las obras, sino la obra de Dios, lo que Dios quiere es que crean en el que me ha enviado, la fe. Y el que tiene fe de verdad tendrá amor, ¿no? Que tengan. Y ellos le dijeron: ¿qué señal haces para que viéndola creamos en ti? Pero no vieron ayer el milagro, quieren otra señal. Por eso dice que el que no cree
aunque le multiplique los milagros, no va a creer. Porque no hay que creer por los milagros, ¿no? Y entonces dice, ¿qué obras realizas? Les dicen a Jesús, nuestros padres comieron el maná en el desierto, según está escrito, les dio pan del cielo para comer. Y Jesús les dice, fíjense, en verdad les digo, tienen que pensárselo bien, lo que les digo, que no fue Moisés el que les dio pan del cielo. Aquel fue un pan que no era pan del cielo. Era pan milagroso, sí, pero no era pan del cielo. Dice, es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo, que es la palabra que es Jesús. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Aquí habla el pan de vida, el pan del cielo, el pan de Dios. ¿Y qué es eso? Es la persona de Jesús, ¿no? Y entonces le dijeron, danos siempre ese pan. Y no saben lo que están pidiendo. ¿Ves? Cuando hemos llegado aquí hoy, estaban los niños del catecismo. Y hay que prepararlos y enseñarlos. Que este es el pan de vida, aquí está Jesús. Y recibes a Jesús. No es tan básico, ¿no? Y a esa edad hay que repetírselo muchas veces. Y porque en el mundo de hoy es tan diferente. ¿Ve? Dicen que antiguamente hasta el año 1900, la comunión se daba a los 12 a 14 años. Y el que rompió la tradición fue el Papa San Pío X, de que una niña pequeñita de 5 años le pidió que quería recibir la comunión. Y dice, ¿por qué? Porque Jesús está allí, quiero que venga a mi corazón. Dijo el Papa, bueno, cambiar la edad. Una vez entienden que Jesús está allí, se les puede dar la comunión. Y rebajaron la edad a los 7, 8 años, ¿no? Porque antes, pues, Bernardita de Subirú, la que se la vio, apareció la Virgen, ¿no? A los 12 años no había recibido la primera comunión aún. Y la Virgen de Lourdes se apareció, porque era una persona inocente. Claro, creían que no entendía. Y los niños entienden más de lo que pensamos. A veces los que no entienden son los adultos, ¿no? Y el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre ese pan, el pan de Dios. Y ahora viene el verdadero sermón. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Y eso no pueden aceptarlo ni tragarlo. Y Jesús les dice que no fue, en el versículo 22 dice, no fue Moisés quien les dio el pan de vida, es el Padre el que les da ahora el pan del cielo. El Padre nos da a Jesús. Dio Jesús al mundo y el Padre nos da a Jesús. Vamos a la boda del Cordero, la boda de Jesús, y es el Padre el que nos invita. Y el Padre es el que nos da el pan nuestro, Jesús. Todo viene de Dios como Padre en San Juan, ¿no? Y el Padre es el que nos invita, el Padre nos da, y Jesús el pan de Dios. Dice, Moisés no fue el Padre el que les dio y ahora les da, usa el tiempo presente. Dice, no fue Moisés quien les dio el Padre, es mi Padre el que les da ahora el pan del cielo. Aquellos creían que era un pan celestial, era un pan milagroso. Y dice, el pan, ellos dijeron, dadnos ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Y eso no podían creer, que una persona de carne y hueso sea algo que tenemos que aceptar, recibir en el corazón. De cuando una persona ama, la recibe a la otra en su corazón. Cuando se enamora, te llevo en mi corazón. Y para recibir a Jesús sacramento hay que recibirlo en el corazón, con tanto amor que el corazón nuestro sea como un imán que se siente atraído a recibir a Jesús. ¿Ve? Cuando ustedes van aquí a hacer adoración, ¿no? Ven a Jesús que está en la custodia.
los de St. Matthews, ven a Jesús. Tienen que pensar que Jesús venga de ahí, de la hostia, venga volando a su corazón. Y imaginarse, cerrar los ojos y experimentar que Jesús viene a ustedes. Y si lo hacen con amor y fe, Jesús, esa es una comunión espiritual que es real. Jesús viene a nuestro corazón cada vez que vamos a una oración intensiva, a una adoración intensiva. Pues a mí me gusta ir a hacer adoración. Y cada vez que voy a hacer adoración, experimento milagros. Son milagros personales, ¿no? Cada vez, ¿no? En fin, pero cuando Jesús les dice, yo soy el pan de vida, pues ahí ya no pueden aceptarlo. Y lo va a repetir muchas veces, que el que venga a mí no tendrá hambre y el que crea en mí no tendrá sed. Venir es paralelo a creer. El que venga a mí no tiene hambre. El que cree, ¿quién va? El que cree. Y mucha gente no va con verdadera fe. Va con una cierta, ¿cómo diría? ¿Cómo se llama eso? Una fe superficial. Muy tibios. Sí, Están como nada más por ir. porque la fe verdadera es amor. Por costumbre, es por costumbre. Hay que ir por amor, no por costumbre. Y hay gente que va por costumbre, recibe la comunión y se sale fuera. Eso es un sacrilegio. Ya saben que creo que fue San Vicente Ferrer, que alguien que salió después de comulgar y le mandó a un monaguillo que le acompañara con una candela, porque lleva a Jesús en el corazón. Mandó. Pues claro, por favor, que se queden unos minutos. Antiguamente decían por lo menos 15 minutos, que hoy es últimas municiones, etcétera, ¿no? En fin, dice el que cree en mí, dice, no tendrá hambre, el que venga a mí no tendrá, el que venga a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed. Ver y creer. Vamos a Jesús a través de la fe y del amor. Y la fe sin amor no vale. Y si el ir porque me gusta es casi como por costumbre. Hay que hacer un ejercicio de amor a Jesús antes de ir a comulgar y mucho más después de comulgar. Está Jesús en tu corazón porque ha venido porque te quiere. Y si alguien te ama, ¿qué es lo que tienes que decir a Jesús cuando viene a tu corazón? Señor, yo también te amo. Quiero amarte tanto como tú me amas. Y quisiera no olvidarte, pues cuando solo me olvido con tantas distracciones y con el teléfono. Pero ve, cuando una persona realmente ama, piensa en la persona amada. 24 horas al día no tanto, pero en fin, pero muchos sí. Una madre que ama a su hijo y el hijo está enfermo, piensa en él todo el tiempo, mientras está en el hospital. Y así es Jesús con nosotros. Y eso prueba cuánto amamos o no amamos a Jesús. Y si Jesús les dijo, versículo 36, pero ya se los he dicho, que me han visto y no creen. Todo el que me dé el Padre vendrá a mí, y el que venga a mí yo no lo echo fuera, porque no he bajado del cielo a hacer mi voluntad, sino a traer a todos hacia mí. Es lo que el Padre quiere, me ha enviado. Dice, he venido con una misión, a llevar a todos a Dios y a llevar a todos a mi corazón. Mira. Y Jesús le queja de que la gente no lo responde. Y esta es la voluntad del que me ha enviado y va repitiendo, que no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Ya bien, piensa una idea nueva. La resurrección que en el sermón este va a ser la resurrección de Lázaro, ¿no? Como prueba de que Jesús nos da una vida nueva, que la tenemos ya desde ahora. ¿Y por qué es la voluntad del Padre? Otra vez lo repite, la voluntad del Padre. Jesús hace todo, hágase tu voluntad. Lo que nos pide que hagamos nosotros, ¿no?
en todo. Jesús dice, yo hago la voluntad del Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. El que vea y crea. Y que yo lo resucite en el último día. Jesús va a resucitar. Ahora está metiendo esa idea de resurrección. Dice que los judíos murmuraban. Y está repitiendo aquí la historia del Éxodo. En el Éxodo, ¿cuál fue el pecado de los judíos? Que Dios les dio pan del cielo y todo eso, y después se pusieron a murmurar. Murmurar. Fue el pecado del desierto, ¿no? Y entonces dice, pues los judíos que están con Jesús son igual que los judíos con Moisés. Están repitiendo la historia. Dice, los judíos murmuraban de él porque había dicho, yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y este es el centro del discurso. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decir he bajado del cielo? Y Jesús les respondió, no murmuren entre ustedes. Fíjense cómo repite las frases. Dice, los judíos murmuraban. Y al final Jesús les dice, no murmuren. ¿Por qué murmuraban? Porque le había dicho, yo soy el pan que viene del cielo. Y antes de que Jesús les diga, no murmuren, decían, ¿cómo puede decir que ha bajado del cielo? Va repitiendo las ideas, ¿no? La primera y la última, que murmuraban y no murmuren. Que he bajado del cielo. ¿Cómo puede decir que ha bajado del cielo? Y dicen, ¿quién es este? ¿No es este Jesús que conocemos? No entienden quién es Jesús. Creen que es el hijo de José y María, y no saben que es el hijo de Dios. Y para aceptar todo, hay que creer que Jesús, el hijo, es el hijo de Dios que ha sido enviado a este mundo. Sin creer eso, la fe cristiana no tiene sentido. Y Jesús dice, nadie puede venir a mí sin que el Padre que me ha enviado no lo atrae. Que la fe es un don de Dios. ¿Y por qué no creen? Hay gente que les han explicado todo y no creen. Hay gente que ha perdido la fe. Uno que no deja ir a misa porque ha perdido la fe, habrá que preguntarse, ¿tuvo realmente la fe? Ayer alguien en el Facebook, no, era el Facebook, sí, puso que él había sido católico, se había salido, porque pues ya no cree, etcétera, en la iglesia y todo. Y pues otros le ponían que la iglesia tenemos la fe verdadera, en la iglesia católica, etcétera. Y yo cuando veo esas cosas a veces me viene la tentación de ponerles algo. Y me metí en Facebook y les puse una frase. Santa Teresa de Ávila, que vivió cuando comenzaba el protestantismo en España, se estaba metiendo, las últimas palabras de Santa Teresa de Ávila fueron, gracias a Dios que muero hija de la iglesia. Era una persona, era una santa que sufrió mucho y apreciaba su fe. Y su fe en la iglesia, que era un gran don de Dios, de que fueron sus últimas palabras. Y ahora, esta semana, han abierto el sepulcro, han abierto el sepulcro de Santa Teresa de Ávila. Y dice que el cuerpo está incorrupto, ¿no? Es el milagro, lo abren cada, no sé, cada 25 o 50 años. Pero ella, sus últimas palabras soy hija de la iglesia. Es un gran don. Y eso que en la iglesia en aquel tiempo, pues el papa que había habido era el papa Borgia, poco antes. Era un papa que había sido un hombre casado que primero lo eligieron cardenal, porque los cardenales podían estar casados, y después lo eligieron papa. Y había tenido hijos antes. Después, pues era un papa que tenía hijos. Antes de hacerse religioso. Es como que a veces ha habido casos de un hombre con su hijo que han sido ordenados sacerdotes, el padre y el hijo. Porque el padre murió, la mujer se quedó viudo y así, ¿no? También no impide que alguien haya estado casado para que sea después sacerdote.
Y así pues con el Papa Borgia había muerto su mujer y todo, que tenía hijos. Era un papa que tenía un hijo. Los que quieren criticar y condenar a la Iglesia van a inventar toda clase de cosas. Y siempre tenemos que recordar que todos somos pecadores que tratamos de ser buenos. Y el que diga que yo no soy pecador, San Juan dice, es un mentiroso, ¿no? Y vamos a recibir el pan de vida, que es, antes nos decían, ¿no? Desde Pío X, es el pan de los fuertes. No es el pan de los que son fuertes en su fe, para que nos haga fuertes. La gente fuerte necesita mantenerse fuerte. Y nosotros somos fuertes en la fe y nos mantenemos fuertes con el pan de vida. Y la Eucaristía es tan importante, tan necesaria. En España, pues primero ya se ha perdido mucho la fe. Quizá cuando yo voy a España, los sermones suelen ser muy malos, no los preparan mucho. Y la gente va por costumbre. Y las misas de diario duran 15 minutos. Y las del domingo que no dure 30 minutos. La gente va por cumplir. Si la gente va por cumplir, pues no es de señal que pierdan la fe y salen de la iglesia. Y la culpa, ¿quién las tienen? Los pastores. Si se han ido las ovejas, ¿qué hicieron los pastores? Los buenos pastores tienen que ir detrás de las ovejas. Yo veo, por ejemplo, donde yo nací en Navarra, en un pueblo, y van a misa 30 personas, de 1000 que tiene el pueblo, 30 van a misa. Y en un pueblo que está a 20 kilómetros, que tiene 2000 personas, van a misa 1500. ¿Por qué? Dicen, es que tienen un cura muy majo. Lo que dicen en Navarra, ¿no? Es muy majo. Es muy simpático, que sabe hablar al corazón de la gente sobre su fe, sobre Jesús. Y a la gente le gusta oír eso. Y aquí nosotros hemos preguntado, la gente tenía que quejarse de los sermones y de todo, exigir. Y yo a veces, una vez en Santa Rosa de Lima, invité a un sacerdote, era el día de Pentecostés, y no predicó porque venía a predicar de dinero, y no dijo ni una palabra del Espíritu Santo. Y yo estaba concelebrando con él y decía, y el día de Pentecostés, este sermón. Y después de la misa estábamos saludando a la gente y oí que alguien que le decía, nice sermon, father. Le daban a decir, nice sermon. Por favor, decirle nice sermon cuando no les ha dado sermón. Y la gente va y por un predícame cura, predícame fraile, por un oído me entra, por otro me sale. La gente tiene que exigir de sus sacerdotes que den no sermones que entretienen, que hablan de un canto, de una película, que hablen del Evangelio. Y es una pena, porque nosotros podemos hablar del Evangelio. Los protestantes hablan de la Escritura, pero la manipulan toda para que diga lo que ellos quieren, en vez de lo que nos dice a nosotros. Como nos pide la conversión. El domingo pasado, este domingo es el hijo pródigo, que todos somos pecadores y que no hay que excluir a nadie de la iglesia, que esos son pecados que no se acerquen, etcétera. Pues tú eres como el hijo mayor que no quería entrar porque van los otros. O como, bueno, eso pasa mucho, ¿no? Y entonces, pues, tenemos que aceptar que Dios es el Padre de todos, el Padre de misericordia. Que algunos creen que Dios les castigue porque van a misa y van a la comunión, merecen un castigo de Dios. No, merecen la misericordia de Dios. Todos merecemos misericordia de Dios y quizá la han recibido. Porque hay veces que un sacerdote puede decirle a una persona que viene a confesarse y no están casados por la iglesia, te puede decir que puede recibir la comunión. Hay casos que pueden ir a comulgar y la gente que no sabe, eso no tenía que ir a comulgar. ¿Qué sabes tú? El sacerdote sabe las condiciones
¿Por qué le dice eso? ¿Ve? Pero es muy fácil condenar, especialmente por los que se sienten que son buenos y justos. Son los mayores pecadores. Y la parábola del hijo pródigo la dijo a los que se creían justos y santos, que querían excluir y que juzgaban a los demás. Y tenemos tantos católicos que se creen buenos juzgando a los demás. Y tenemos que pensar, todos somos pecadores que hemos recibido la misericordia de Dios. Bueno, vamos a continuar, terminar algo del capítulo 6. ¿Qué? 8. Sí. Ya son las 8. ¿Qué? Ya son las 8. Sí, sí, terminamos eso va a terminar con el Ave María. ¿Ok? Rezamos juntos y rezamos por nosotros unos por otros. ¿Ok? Yo hoy he rezado por todos que van a estar en la clase de Biblia, por los que están escuchando también. ¿Ok? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Miriam, ¿está tu mamá aquí? No.